Hoy nos hemos convocado para escuchar la exposición de don Álvaro Ormazábal, el director nacional del Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Don Álvaro, bienvenido. La idea es poder escucharle no más allá de unos 30, 40 minutos y dejar algunos minutos para poder darle la oportunidad a los señores diputados para que puedan hacer consultas. Tenemos diputados en forma presencial, pero también tenemos algunos diputados que están conectados, como el diputado Ojeda, la diputada Navellán, la diputada Pérez y la diputada Bravo. Si se me queda alguien, que por favor lo diga. Ahí estamos todos. Bien. Señor director, es de alto interés de esta comisión escuchar de parte suya respecto de los preparativos, cómo se enfrentó la emergencia y qué es lo que viene para adelante según el servicio que usted representa. La verdad es que... Micrófono, presidente. De nuevo. Como le decía, directores de alto interés de los señores diputados integrantes de la comisión poder escucharle su exposición, pero no sin antes hacer una aclaración que creo que no es menor. Tengo entendido que usted lleva muy pocos días o semanas como director titular. Si nos pudiera aclarar eso antes de la exposición, por favor, y presentarnos a su equipo quienes lo acompañan, por favor. Efectivamente, señor presidente, muchas gracias. Me presento, soy Álvaro Ormazábal, director nacional de SENAPRED. El día de ayer cumplí un mes al mando de esta tremenda institución. Me desempeñé como cerca de 8 años como director regional de SENAPRED en Tarapacá, así que conozco el servicio, vengo de adentro, así que un organismo 100% técnico, así que estoy orgulloso de poder estar en este momento encabezando esta institución. Me acompaña Mauricio Tapia, que es subdirector de Administración y Finanzas, que se desempeñó desde el mes de diciembre, cuando el antiguo director nacional Ricardo Toro dejó el puesto, él asumió la subrogancia, hasta el mes hasta hace un mes atrás que yo asumí la titularidad. Me acompaña también la subdirectora de Reducción de Riesgo de Desastre, Alicia Cebrián, y el asesor jurídico Felipe Muñoz. Y también está Patricia Araya, del gabinete del subsecretario Monsalve, también, que nos está acompañando. Eso es, por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los integrantes, señoras y señores diputados que están presentes en la sesión. ¿Comienzo nomás? Adelante con la presentación. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Comienzo la presentación, donde hemos tratado de abarcar una serie de hechos bastante importantes para darle un marco teórico a lo que es el manejo de la gestión de riesgo de desastre, un tema que es relevante para nuestro servicio, que es nuestro hecho fundamental para el cual estamos concebidos, pero es sumamente relevante destacar que nuestro país es un laboratorio natural de la emergencia. Tenemos un número importante de amenazas que estamos viviendo día a día, donde tenemos un 54% de la población total del país y un 12,4% del territorio está expuesto en algún momento a 3 amenazas, por lo menos. Es decir, todas las personas, el 54% de la población en algún minuto van a estar sometidos a 3 amenazas distintas, sean incendios forestales, aluviones, terremotos, tsunamis, amenazas químicas, lo cual es un número bastante importante, porque toda la planificación tenemos que desarrollarla en este sentido. Y nuestro territorio también, con sus distintas particularidades, desde vivir hasta Isla Picton, Nueva y Lennox, indudablemente todas tienen distintas significancias, distintas amenazas, por lo cual se trabaja con una forma territorial, basado en las direcciones regionales, donde permite hacer la planificación que se necesita para la gestión del riesgo de desastre. Tenemos distintos tipos de amenazas. Las amenazas en sí están presentes, se van transformando en riesgo a medida que vamos teniendo un nivel de vulnerabilidad, un nivel de exposición. Esta amenaza en sí hace que podamos aumentar el riesgo y se pueda ir disminuyendo el riesgo, y lo interesante es cómo nosotros como servicio podemos ir colocando el arte de ir disminuyendo esta amenaza y por otro lado ir tratando que el riesgo sobre todo se disminuya. Y eso cómo se hace, tratando de bajar el nivel de exposición, el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestra población, y un trabajo que se hace en forma técnica, con instrumentos, con medidas de mitigación, pero también es un trabajo que se hace con los trabajos con las comunidades, cosa que la gente pueda comprender que efectivamente en la reducción del riesgo ellos son unos actores principales.
Tenemos distintas amenazas de origen natural, donde tenemos la geológica, donde tenemos los sismos, volcanes, tsunamis, remociones en masa a lo largo de todo el país, la hidrometeorológica, que tenemos, vamos a ir viendo más adelante cómo se van incrementando con el tiempo, y tenemos las antrópicas, donde la gran mayoría de los incendios causados en su gran mayoría por efectos del hombre, aunque hay algunos casos muy puntuales que pueden ser de origen natural, pero en su gran mayoría, el 98% casi, totalmente de origen causados por el hombre. Y tenemos la biológica, que tenemos las pandemias, epidemias, fitosanitarias, zoosanitarias, que también estamos viendo cómo estamos con el virus, la influenza aviar, que la última región que se sumó la semana pasada fue la región de Aysén, donde ya pillaron un caso de un ave contaminada con el virus, que era la última que faltaba, y estamos trabajando ahí como antecedentes muy abocados a lo que pasará en el territorio antártico si es que esto llegase a llegar a ese lugar. Así que en realidad, por otro lado, tenemos el dengue en Arica, estamos en forma del ciclo del riesgo que lo vamos a ver, nos lleva a que de forma permanente estemos trabajando en todo este tipo de amenazas. Esta es una súper clara, es una gráfica muy interesante que a nosotros nos gusta mucho porque es un estudio basado en una universidad inglesa donde muestra como de los años 1900 en adelante va aumentando el promedio de las temperaturas en Chile. Esto está basado solamente en Chile, donde uno puede seleccionar el país y ve como en unas gráficas de colores cómo la temperatura promedio en el nivel nacional ha ido aumentando y estamos llegando casi, el estudio abarca hasta el año 2018, como ve como hasta el año 2018 las temperaturas han ido afectando, aumentando. Y esto queda ratificado en este gráfico donde tenemos el peor evento que hemos tenido en el país, el terremoto de 1960, y hemos visto cómo van avanzando. Las emergencias de origen, ya sea los terremotos, tsunamis, tienen una continuidad en el tiempo, no son afectados en el fondo por el cambio climático, pero todas las otras emergencias hidrometeorológicas, las que son ocasionadas por el hombre, vemos como en esta gráfica se van aumentando y van aumentando también todo lo que tiene relación con los incendios forestales. Y vamos viendo que se va generando un sistema que son las multiamenazas. Vemos como en una determinada emergencia, por otro lado, tenemos un momento que estamos afectados por aluviones, por incendios forestales, por terremotos, por tsunami. Ya no es una emergencia que se maneje de una sola forma puntual, sino que se conglomeran todas estas y van haciendo un factor de multiamenaza, y eso es un desafío mayor, porque ya no tenemos que hacer que la preparación que teníamos para enfrentar una sola amenaza, en este momento tenemos que diseñarla de tal forma que podamos estar trabajando en múltiples amenazas, donde tenemos recursos escasos, sobre todo el recurso material, que es más escaso de todo, tenemos que ver cómo lo organizamos para poder enfrentar todo este tipo de amenazas. Los colores al lado derecho indica el color distinto, a lo mejor no se distingue bien en la lámina, pero se los vamos a hacer llegar, donde tenemos los terremotos, las sequías, los sistemas frontales, erupciones volcánicas, incendios forestales, las lluvias estivales, aluviones y epidemias. Y al final el color es que se desglosa en cada una de estas, la espina de pescado que se llama. No indica nada, digamos. No, arriba, los abajo son las regiones, muestra el sector donde está, el año y sobre todo que marca el lugar arriba donde fue afectado, y abajo muestra el sector. Pero, va a tener que ir al oculista el diputado, parece. Director. Esto es súper importante porque viene a ratificar. Estamos teniendo sequías en lugares donde llovía, estamos teniendo lluvias en lugares donde antiguamente no llovía. Un caso súper puntual, y lo manejo bien porque venía a Tarapacá, donde la última lluvia en Tarapacá había sido el año 1940, y del año 2017 en adelante hemos tenido distintos eventos, 3, 4 veces al año con pocos milímetros, pero son ciudades que no están preparadas, es decir, no tienen un sistema de colector de agua lluvia, las carreteras están hechas totalmente lisas, sin un sistema de adherencia para los neumáticos. Entonces esto indica que claramente la tendencia está aumentando el nivel de exigencia, y eso hace que todo el sistema público tenga que actualizarse a eso. Entonces ya no puede ser que estemos construyendo mejor carreteras que no tengan un sistema de herencia porque decimos históricamente no era necesario, o que se construyen casas del norte donde culturalmente la gente no tenía canaletas, algo tan sencillo, no tenía canaleta porque no necesitaban. Ahora ya no puede ser, pues la gente tiene que construir canaletas, tiene que ir proyectándose hacia eso. Incendios forestales, vamos viendo cómo van aumentando cada vez la cantidad, la intensidad, la cantidad de focos que tenemos en incendios forestales, los avisos de marejada. Era tan sencillo que antiguamente teníamos 6, 7 avisos de marejada en el año, y hemos llegado el año pasado con 40, 46 avisos de marejada normales y anormales. Va cada vez en aumento. Las olas de calor, hemos visto cómo las temperaturas promedio van aumentando.
el derretimiento de los glaciales y todo el problema ecológico que esto conlleva, pero en el fondo estamos frente a una presencia que nos está afectando cada vez más en la planificación. Y esto es importante porque en el fondo no sacamos nada con tener esto presente si no logramos internalizar esto y colocarlo dentro de nuestra planificación de reducción de riesgo. Tenemos que considerarlo y eso es el principal desafío que tenemos en este momento para poder trabajarlo. Chile en general es un país que tiene un concepto y básicamente por las malas experiencias que hemos tenido en algunos manejos, tenemos los eventos anteriores, el 2010, que fue el punto de inflexión que tuvimos, hemos ido sumando cada vez a distintos compromisos nacionales e internacionales y estamos considerados a nivel internacional como un país que tiene un buen manejo de la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué es lo interesante? Que en gestión del riesgo de desastre uno nunca puede llegar al 100%. Cada vez vemos cada emergencia va siendo superior a la otra, y va permitiendo que esto nos vaya haciendo que la planificación la tengamos que ir reestructurando y siguiendo el ritmo que nos está pidiendo el sistema. Compromisos internacionales, nacionales, y esto termina finalmente con la ley 21.364, una ley que se aprobó en el 21 de agosto del año 2021, pero que se implementó a partir del 1 de diciembre de este año. Es decir, somos un servicio en la realidad que partió, si bien tenemos toda la experiencia que traía la ExxonEmi, partió en sí en el 1 de enero del año 2023. ¿Y qué es lo importante? Que incluso como lo indicaba el nombre, la ONEMI era la Oficina Nacional de Emergencias, muy evocado en la respuesta a lo que sucedía durante la emergencia, y trabajábamos algunos aspectos por buenas relaciones en lo que era la planificación y la prevención. Ahora la ley eso ya no deja de ser así y pasa a ser un servicio nacional donde trabaje específicamente en todos los ciclos del riesgo. Viene a trabajar en lo que es la parte prevención, mitigación, donde principalmente está el trabajo en las comunidades, la capacitación en las comunidades, en las poblaciones, la mitigación, cómo nos integramos con los servicios públicos para hacer obras de mitigación, muros de contención, cortafuegos en distintos lugares, y eso lo tenemos que ir integrando dentro. Y seguimos trabajando en lo que es la etapa de respuesta, que eso es lo que hacíamos, el giro principal del negocio que teníamos antes. Y el Senapred, como les decía, se trabaja, está con todas las direcciones regionales, tienen directores regionales que en general, todos son 100% técnicos, son directores regionales que en general llevan bastantes años, hay directores que llevan 14, 15 años en el puesto y que tienen alta experiencia en el manejo de emergencia, pese a que ahora hay que hacer los llamados concurso de alta dirección pública, pero el concepto va a ser el mismo, que sean todos por la experiencia técnica, porque queremos, y así lo hemos conversado con todas las autoridades, la importancia de mantener el servicio 100% técnico para que pueda tener un buen manejo de la gestión del riesgo de desastre. Tenemos la misión de coordinar, de planificar, asesorar y supervisar todas las actividades que tienen relación con la gestión del riesgo de desastre. Y quienes se integran el sistema nacional, porque por un lado somos el servicio, pero que tenemos el sistema. El sistema lo integran todos los organismos públicos, privados, la ONG, la sociedad civil organizada. Dentro del servicio público tenemos los carabineros, las Fuerzas Armadas, las seremías, los ministerios. Dentro de los privados tenemos las empresas y todas aquellas instituciones. Lo interesante es esto, que el sistema permite que toda institución que pueda ser un aporte para el sistema se integre. Si vemos que hay una universidad que está trabajando un tema, se integra a trabajar, ¿sí? Somos totalmente abiertos y nos interesa poder abarcar de mayor forma y lo más amplio posible, que el sistema sea lo más integrado por toda la gente que tiene, sobre todo, cabida en los territorios. Este es un ciclo, y lo interesante es que es un ciclo continuo, es decir, a modo de ejemplo, nosotros en este minuto estamos trabajando en la etapa de rehabilitación, estamos todavía construyendo las viviendas de emergencia, pero por otro lado ya estamos trabajando en el programa invierno, porque sabemos que vienen las precipitaciones activales. Por otro lado, en el norte del país están trabajando todo lo que son las precipitaciones, estamos trabajando con la influenza aviar, estamos trabajando con el dengue, estamos trabajando con cualquier otra emergencia. Entonces, esto permite que mientras estamos atendiendo una emergencia en la etapa de recuperación, el resto del servicio esté trabajando en la etapa preparación y mitigación para poder ir enfrentando las próximas emergencias, y nos permite también, mientras estamos trabajando en esta emergencia, nosotros sabemos que ya a partir del próximo mes tenemos que empezar a hacer las actividades y los trabajos y las coordinaciones con CONAF y con todos los organismos técnicos para ver cómo vamos a enfrentar el próximo periodo de incendios forestales, teniendo como base todas las lecciones aprendidas que vamos a extraer de lo que sucedió ahora, para ver cómo podemos mejorar y poder adelantarnos aún más a las próximas emergencias.
Trabajamos con 7 principios básicos que básicamente lo que buscan es tratar de proteger la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente, con la idea de poder tener un país más resiliente, más seguro y sostenible. Esto es súper interesante porque tenemos los comités de gestión de riesgo de desastre, que era el antiguo COE, que era el Comité de Operación de Emergencia, y antes teníamos los comités de gestión de riesgo de desastre, pero ahora tenemos el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, lo interesante que actúa en todas las etapas del ciclo del riesgo, es decir, el comité puede sesionar en la parte preparación y mitigación, es decir, en época de paz, de normalidad, este comité puede ser convocado y puede ser convocado cuantas veces lo estimen los delegados presidenciales. Este comité, si bien lo preside el delegado presidencial, también el gobernador es parte del comité y lo conforman por ley, si bien hay un listado de personas que lo conforman, cada organismo técnico o cada persona que pueda hacer un aporte técnico al comité puede ser convocado para que lo integre, y la etapa de respuesta también a nivel regional, comunal y provincial pueden actuar estos comités, siendo siempre SENAPERT el organismo, la mesa técnica ejecutiva de esta actividad. Y como les decía, existe el nivel comunal, provincial, regional y nacional, este comité que puede ser, insisto, puede ser convocado en la etapa de preparación de mitigación. Nosotros ya estamos haciendo mesas para lo que es las próximas precipitaciones estivales, es decir, antes que ocurra la emergencia tenemos que tener las coordinaciones hechas y ya se están haciendo reuniones, y también actúa en la etapa de respuesta. Y tenemos algo sumamente importante, y esto es lo que viene a dar el concepto general de cuál fue la preparación que tuvimos. La Política Nacional para Reducción de Riesgo, que tiene 5 ejes, 25 objetivos, 74 acciones, 161 metas. ¿Qué es lo interesante? Porque es importante hacerlo presente, porque esto es un trabajo que está planificado y organizado. Es decir, no es que se esté improvisando, sino que hay un lineamiento que viene desde la ley, y tenemos la política, y nosotros tenemos que ir poniendo en ejecución todo lo que se hace. Y esta política, que tiene 5 ejes principales: comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, planificar e invertir en la reducción de riesgo, proporcionar respuesta eficaz y eficiente, y fomentar la recuperación sostenible. Es un trabajo que se hace con los municipios, con todos los integrantes y con las comunidades. Nosotros somos un servicio que, si bien tenemos pocos funcionarios, la dirección regional son 15 funcionarios, de los cuales son 8 operadores de turno, es decir, los otros restantes, básicamente los 4 o 5, son los que tratan de hacer el trabajo con todo este apoyo a las comunidades y en coordinación con los municipios. Entonces, es un trabajo bien importante porque muchas veces se muestra poco, pero que dentro de lo que hay se logra una respuesta bastante eficaz dentro de las posibilidades. A modo de ejemplo, el año pasado, solamente el año 2022, se capacitaron 2.161 personas, y lo interesante es que fueron capacitadas y obtuvieron la certificación, porque en realidad los cursos lo hicieron 5.000 y tanto, pero fueron 2.000 las que fueron certificadas dentro de los cursos de formación inicial de gestión de riesgo de desastre y los cursos de formación especializada, donde tenemos 787 que aprobaron. Es decir, son cursos de un nivel más de gestión de riesgo, niveles 2 o 3, que van más intensamente a la gente que trabaja específicamente en la reducción de riesgo de desastre. Un paréntesis. Adelante. El director de CONAF nos planteaba exactamente lo mismo. ¿Son los mismos cursos que se hace la preparación o son cosas distintas, lo que hace CONAF o lo que hacen ustedes? Nosotros trabajamos muy en interrelación con distintos servicios. Hay algunos cursos donde tenemos considerado y participamos con CONAF, hay otros cursos que solamente los hacemos nosotros a través de la Academia de Protección Civil, y hay otros cursos que también CONAF hace ellos directamente. Es decir, hay una mezcla, cursos que hacen ellos y se hacen en conjunto. Establecimientos educacionales, y esto es relevante porque con esto logramos que los jóvenes, los niños, que es donde más nos interesa llegar, entiendan cuál es el concepto de lo que es el PICE, que antiguamente era la famosa Operación Daisy, pero que era más completo, ahora el Programa Integral de Seguridad Escolar, donde, ¿qué hace uno? Más que hacer el programa, uno les traspasa conocimientos a los encargados de emergencias escolares, y uno les enseña cómo tienen que hacer el programa, cómo hacer el programa de evacuación, se les enseña a ellos cómo determinar las áreas de vulnerabilidad, cómo determinar las amenazas, se les enseña cómo tienen que hacer las vías de evacuación. Es decir, ahí uno les enseña a ellos, le traspasa esta competencia para que ellos lo puedan ir haciendo y lo puedan ir poniendo en práctica. Y tenemos en total que se han capacitado hasta el año 2022 1.162 establecimientos educacionales, y ahí en la gráfica tenemos cómo se han ido desarrollando por regiones. A modo de ejemplo, tenemos el próximo mes un simulacro en Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, un simulacro de evacuación escolar de Puerto Chacabuco. Entonces, tratamos de abarcar al máximo todos los lugares, aunque sean los más escondidos del país, tratamos de llegar con este tipo de capacitaciones.
municipios a nivel nacional, 85 municipios han sido capacitados en la microzonificación, y también tenemos el detalle específico del Ñuble, 4 municipios participados, pese a que nosotros enviamos invitación a todos los municipios, por si acaso. Si nosotros, cuando hacemos una capacitación, va dirigida a todos los municipios, no a determinados municipios, sino que se manda la invitación, y tenemos Ñuble 4, Biobío 8 establecimientos y la Araucanía 7. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos el trabajo de microzonificación con los municipios, nosotros también le traspasamos a los municipios la forma en que ellos tienen que hacer el trabajo de microzonificación, que ellos puedan integrar a las comunidades, puedan hacer el levantamiento de lugares históricos que han tenido afectación por incendios, lugares históricos que han tenido afectación por aluviones. Ellos lo puedan tomar ese antecedente histórico, porque muchas veces los organismos técnicos no tienen un dato histórico, pero sí tenemos poblaciones que dicen, oye, de edad es tan chico, perdónenlo, dice, mi abuelita que vive acá me dice que este río antiguamente, ese antecedente, nosotros pedimos que lo tengan en consideración y sea plasmado en la planificación, porque son antecedentes que nos sirven para poder después desarrollar los correspondientes planes. Algunos ejemplos puntuales: en septiembre, 14 de septiembre del año 2022, operativo carretero de prevención de incendios forestales en Florida, Quillón, en la región del Ñuble. Se hizo el lanzamiento de la temporada de incendios forestales en octubre del 2022 en Rancagua, donde participaron todos los integrantes del sistema, donde estuvieron los brigadistas. Se entrega la folletería, todo el material de difusión. Tenemos un antecedente súper importante que son las memorias. ¿Qué pasa? Que cuando uno se olvida de la emergencia, como se dice, igual está condenado a repetirla. Entonces hay un antecedente histórico que tenemos, las memorias que han guardado. Si cada vez que hacemos planificación recurrimos a nuestra base de datos, que está abierta también a todo público, donde la gente puede ir viendo qué pasó hace años atrás en ese mismo lugar, y vemos qué medidas han tomado para hacer que eso no vuelva a ocurrir, que es sumamente importante, porque lo peor que podemos hacer es tener una emergencia que se repite en el tiempo y no haber tomado medidas para minimizarla o reducirla. Tenemos un visor súper interesante que es de nuestro servicio, donde tenemos más de 110 capas temáticas cargadas. Tenemos el mapa de aluvión, de incendios forestales, desde las estaciones eléctricas, desde los grifos del alcantarillado, toda la información que están abierta. Tenemos más de 500 usuarios de todos los servicios públicos, donde ellos pueden integrar, ellos pueden subir más capas locales. Si determinada comuna tiene una capa que le interesa subirla, pueden cargar la capa y la pueden superponer. Y pueden hacer polígonos georreferenciados, pueden sacar la zona, marcarla, y pueden ver si hay una zona que tenga una afectación por un peligro de remoción en masa, hacer el polígono, y pueden determinar, en base a la última información censal que tenemos cargada, pueden determinar cuál es la población que se puede ver afectada. Es una herramienta que está disponible, que se ha ido mejorando con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen que está más arriba, superior, es la información que nos hace llegar CONAF, donde está los lugares de incidencia de incendios forestales históricos, y uno puede también, en base a eso, sacar los polígonos y puede cargar la capa, saber cuáles son los lugares. Y abajo tenemos el de volcanes. Estos son dos ejemplos de las capas que tenemos, donde podemos tener el radio de acción del volcán, cuál es el lugar más alto, medio o bajo de peligro, donde podemos determinar la población que está, donde podemos marcar, en el caso de los volcanes, cuáles son los puntos de evacuación, los puntos de encuentro, cosa que en los incendios forestales lamentablemente no se puede hacer, porque es imposible determinar por cuál va a ser la forma en que el incendio nos va a afectar. Entonces, pero está la información, y información que tenemos disponible y se le entrega a los municipios. Otro antecedente importante, nuestra normativa, la ley 21.364, la ley nueva que indiqué. Pero por otro lado tenemos la política nacional, que son los ejes que indiqué, el plan estratégico anual que va de 2020 a 2023, y ya tenemos que ir generando nuevamente el próximo plan estratégico. Tenemos el plan nacional de emergencia, el plan nacional específico por variable de riesgo de incendios forestales, un plan específico que se trabajó con todos los organismos correspondientes técnicos, 16 planes regionales de emergencia. Todas las regiones tienen un plan de emergencia que abarca la región completa, y por otro lado tenemos en las regiones 11 planes regionales específicos de incendios forestales, que va de Coquimbo a Los Lagos. Si bien son planes que fueron hechos por Senapred, pero en la elaboración de todos esos planes se trabajó con cada uno de los servicios públicos. Es decir, si tenemos un plan de emergencia química también, se trabaja con los organismos, con las seremías correspondientes y todas las empresas del sector. Acciones preparativas, respondiendo directamente a lo que se nos solicitó. Se gestionó la solicitud de estado preventivo de emergencia entre las regiones de Atacama y Magallanes, que fue el decreto supremo número 229 del año 2022. ¿Por qué es importante? Hasta el año 2018,
cada vez que teníamos un incendio forestal, así ocurrió en el año 2017, y así estaba concebido el sistema. Había que esperar que llegara la emergencia para hacer la solicitud de elementos para comenzar a luchar contra esa emergencia. En cambio ahora tenemos esta nueva herramienta que es un estado preventivo. Nosotros ya en el mes de junio, más o menos julio, mandamos la solicitud a Interior para que se pueda sacar el decreto supremo correspondiente, y esto nos permite que a medida que CONAF nos haga llegar las solicitudes de elementos que necesite, nosotros podemos ir haciendo la contratación de los servicios que CONAF como organismo técnico nos entrega. Nosotros hacemos la coordinación completa, pero ellos son los que nos dicen necesitamos esto, y nosotros tomamos las medidas junto con Interior para poder hacer esa prestación que nos están pidiendo los organismos técnicos sin esperar que tenga que ocurrir la emergencia. Esto permite tener las aeronaves preparadas antes de que ocurra el evento, tener brigadas contratadas antes de que ocurra el evento y tener todas las solicitudes de apoyo preparados antes de que ocurra el evento. En el nivel, se realizaron 4 reuniones de coordinación a nivel nacional, están las fechas ahí indicadas, septiembre, 2 en septiembre, y una que fue en febrero, ya ocurrió el evento. Tenemos 8 comités regionales en fase de preparación y mitigación. En las regiones se hicieron 8 comités antes de que ocurrieran las emergencias. En fondo fueron comités, como lo especificaba más adelante, fueron comités que se realizaron en la fase de preparación y mitigación. Tenemos 14 comités provinciales que también se desarrollaron todos en la etapa preparación y mitigación. Tenemos 4 mesas técnicas nacionales por amenaza de altas temperaturas, es decir, nosotros tenemos que ir haciendo todos los análisis correspondientes. Es decir, cuando nos llega un aviso meteorológico que dice que vamos a tener altas temperaturas en determinados lugares, nosotros de inmediato tenemos que convocar una mesa técnica donde llegan todos los participantes que tengan injerencia en el tema y se ve cómo este aviso de altas temperaturas puede influir dentro de nuestra planificación. Se le entrega la información al organismo correspondiente, en este caso CONAF, y se ve de qué forma se tiene que enfrentar esta emergencia. Por otro lado, tenemos 4 mesas técnicas nacionales, 39 mesas técnicas regionales que también el sistema va decantando. Se hace la mesa técnica regional y posteriormente se le entrega esta información a las regiones, y las regiones, por otro lado, ellos convocan a sus propias mesas técnicas regionales, donde convocan a los municipios, los alcaldes, para poder traspasar toda esta información. En el caso específico, y como un sistema integrado, se trabajaron específicamente para esta emergencia 4.571 kilómetros de cortafuegos. Según los requerimientos que nos hace el organismo técnico correspondiente, dice aquí se necesitan cortafuegos, y en base a eso CONAF elaboró con sus propios medios 425 kilómetros. El MOP se había comprometido a desarrollar 2.034 kilómetros, pero hizo más, inclusive hizo 1.767 kilómetros porque tenía más capacidad y hizo más cortafuegos. Los municipios, por otro lado, hicieron 200 kilómetros, otros empresas privadas hicieron 143 kilómetros, y con eso logramos llegar al total de 4.571 kilómetros, que fue lo que se requería o se solicitó para este evento. En cuanto a la prueba de mensajería, presidente. 5 de febrero. ¿Ahí es cuando se ejecutan o ya estaban ejecutados? Ahí estaban ejecutados ya. Estos fueron todas medidas preventivas. La mensaje SAE, que es súper importante, el mensaje SAE ha sido una herramienta que para los incendios forestales puntualmente se utilizó como nunca antes. Es decir, en toda la historia de los mensajes SAE se habían enviado cerca de 260, en toda la historia entre emergencia y simulacros. Solamente para los incendios forestales se enviaron cerca de 250 mensajes SAE por evacuación. Una herramienta que ha resultado bien potente, pese a que tenemos la restricción de los caracteres, que puede mandar 80 caracteres nomás, entonces de repente complica el tema de indicar cuál es la zona donde tiene que ir la gente, pero estamos nosotros haciendo los requerimientos presupuestarios para poder mejorar este sistema y que ya no sean 80 caracteres, sino que sean 180, donde la gente se le diga evacúe, pero indicándole dónde tienen que evacuar, porque a diferencia de todas las otras emergencias, terremotos, tsunamis, aluviones, están los puntos de encuentro identificados. Pero en el caso de los incendios forestales no se pueden tener previamente identificados porque tenemos incendios donde había más de 46 focos distintos. Entonces no podemos decirle en el momento, en terreno, con cada trabajo de campo que tengamos, los comandos de incidentes, la gente nos tiene que indicar el lugar. Y eso es la idea, es poder ingresarlo y la gente sepa a qué lugar tiene que ir. Seguimos trabajando en las pruebas de mensajes SAE. Este fue hace muy poco, Lago Verde, que solamente hay una empresa telefónica, pero se probó el sistema y llega la señal.
los sistemas de comunicaciones es un sistema que la ley lo estipula, somos redundantes en todas las comunicaciones. Es decir, si bien hay lugares que sabemos que nos falta todavía por llegar con sistemas de comunicaciones, tal como lo establece la ley, y las subtel digitales, troncalizadas, tenemos distintos sistemas satelitales, por lo menos nosotros garantizamos que con nuestras direcciones regionales tenemos comunicaciones redundantes y con las autoridades también tenemos distintos temas de comunicaciones porque nos interesa que cuando tengamos la emergencia y se tenga que iniciar un proceso de evacuación, una convocatoria del comité, toda la gente pueda estar entregando la información. Estamos trabajando en sistemas de obtención de información de campo, de trabajo, donde la población nos pueda ir reportando información. Estamos ya trabajando en un diseño de alguna aplicación donde la gente pueda subir la foto y mandarla y nos pueda llegar a nuestro sistema. Estamos trabajando en ese diseño y pretendemos tenerlo listos este año. En cuanto a cursos de preparación con la comunidad, se hicieron en total 115 cursos, solamente en el año 2022. 115 cursos, más de 1.724 por decirlo de una forma, pobladores. Es decir, esta fue cursos que hacemos directamente desde las direcciones regionales a la comunidad, donde a la comunidad se enseña cursos básicos. Por un lado tenemos los cursos SET o cursos de familia preparada, se les enseña microsignificación, cosa que ellos puedan saber en su propio sector donde viven, ellos aprendan y puedan saber cuáles son los riesgos, las amenazas y qué medidas pueden tomar ellos para reducir esto. Tenemos los talleres de actualización que se van actualizando, es decir, no solamente entregamos el contenido, sino que cada 2 años se le actualiza a la población, se llama nuevamente a la gente, oye, que usted hace 2 años vino este curso, necesitamos actualizarle los conocimientos, reforzárselos y nuevamente se actualizan. Ahí tenemos en total 1.724 personas que solamente el año 2022 fue, para nosotros estos son logros súper importantes, porque cuando usted ve que en una región son 5 personas, llegar a estos números para nosotros es realmente un trabajo que es importante para nosotros y lo decimos con mucho orgullo porque cuesta, a lo mejor alguna institución que tiene muchos funcionarios llegar a este número no es tan relevante, pero para nosotros llegar a un número de 1.724 personas en lugares muy aislados, estamos hablando de Colchane, Cariquima, Villa O'Higgins, que se llega con esta gente, para nosotros son números que nos llenan harto de orgullo sobre el trabajo que hacemos, la preparación con las comunidades. Otros trabajos, 108 actividades regionales de preparación netamente orientados a la preparación de los incendios forestales. Tenemos los cursos CERT, ahí tenemos algún ejemplo, en Chillán, que se hizo curso CERT, simulacro de comando unificado en Yungay. Y los fondos, que ahí vemos cómo ha estado la parte de presupuesto, cómo ha ido evolucionando el año 2016, el presupuesto de gasto corriente que tenemos para nuestro servicio, cómo ya estamos llegando a los 20.000 millones el año 2023, cómo ha ido incrementando. Indudablemente tenemos el principal desafío para nosotros este año es cómo seguimos implementando la ley. Tenemos plazos súper importantes, tenemos que tener en agosto, en algunos casos tratar de llegar con el 100% de los planes hasta el nivel comunal. Todas las comunas tienen que tener su plan de reducción de riesgo y su plan de emergencia. Plan de reducción de riesgo que por un lado ellos trabajan teniendo en cuenta todas las tareas de preparación, de mitigación, y por otro lado tienen que tener el plan de respuesta de emergencia. Tienen que tenerlo a nivel comunal. A nivel provincial también tienen que tener el plan de emergencia provincial y el plan regional de emergencia ya lo tienen las regiones. Tenemos como centro de gravedad poder cumplir ese plazo en primera instancia, o si no en diciembre, pero este año tiene que quedar todo el país, tiene que quedar con sus planes realizados y hechos. La dotación de personal, estamos llegando, hemos tenido un aumento importante del año 2016, donde teníamos un total de 190 funcionarios, hemos ido creciendo como servicio, ya tenemos 475 personas, la ley nos da, es decir, cada región, ahora ya estamos haciendo las contrataciones en concurso, toda la gente que ingresa a Senapred ingresa por concurso, cada región va a quedar con 2 funcionarios más, entonces cuando tenían 2 profesionales que le llegue el 100% más, 2 más, indudablemente va a ser notorio el trabajo que se va a poder realizar. Así que en eso estamos, señor presidente. Esa es la presentación y por su intermedio indudablemente abierto todas las consultas que podamos responder acá y si no, responderle, mandarla vía oficio. Bien. Gracias, director. Antes de darle la palabra a los señores diputados y señoras diputadas para que puedan hacer las consultas correspondientes, quiero confirmar que están conectados telemáticamente la diputada Erika Ñanco, el diputado Juan Beltrán,
Joana Pérez, Ana María Bravo. Ana María Bravo, ¿ya? A quienes saludamos y a quienes también les pedimos que nos soliciten la palabra si lo estiman para hacer las preguntas que estimen convenientes. Se ofrece la palabra respecto a la exposición. Gracias, presidente. Saludar al director. La verdad, cosas que más que de la exposición me gustaría saber qué es lo que pasó, cuál es la evaluación que tiene respecto de lo que ocurrió en la época de los incendios, porque justamente esta investigación tiene esa finalidad, más allá de saber cuáles son las capacitaciones, cuáles son la preparación que se tuvo o que hoy día se tiene respecto de prevenir los desastres, es saber qué es lo que sucedió en aquella ocasión, qué es el objetivo de esta investigación. Y aquí hago la misma pregunta que le hice en su momento al director de CONAF. Habiendo tanta preparación, habiendo tantos medios, habiendo tanta capacitación, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no funcionó finalmente la prevención del desastre que tuvimos? Porque no es la primera vez que ocurre algo similar, había ocurrido ya el 2017 y en otros años, y por lo tanto teníamos por lo menos cierta experiencia para poder asumir un desastre como el que ocurrió en la época estiva. Así que me interesaría saber cuál es el problema que ocurrió para que se generaran los problemas que tuvimos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sigo ofreciendo. Diputado, tiene la palabra. Ojeda, presidente. Diputado Ojeda. Muchas gracias. Saludar, director, a todos los colegas que están conectados en línea y los que están en la sala. Tengo mucho respeto por su servicio, director. Conozco la interna del trabajo que realizan y efectivamente hay preparación y capacitación de las personas que allí están, lo que convierte a este servicio en un organismo neta y exclusivamente técnico. ¿Qué es lo que esperaríamos de la CONAF? Ayer tuvimos algunas discrepancias respecto a la exposición del director nacional de CONAF y me sumo a la pregunta del diputado Radjev respecto a cuál es el análisis en virtud de qué fue lo que falló para tener un desastre de las magnitudes que tuvimos en el verano recién pasado, en virtud de que fallecieron lamentablemente más de 20 personas, algo así como 4.500, 5.000 viviendas completamente destruidas por las llamas y miles de hectáreas, sin mencionar el desastre también ecológico, la fauna, la flora. ¿Qué fue lo que falló? Eso es lo que me gustaría saber de un servicio con la preparación que ustedes tienen. Y en segundo término, una pregunta que tiene que ver con usted, que es un conocedor del trabajo en torno a la emergencia, donde se involucran varios servicios. Ustedes son un servicio, y confírmemelo, exclusivamente técnico, y la CONAF es un servicio exclusivamente técnico o también es político y técnico. Para ambas instituciones. Usted representa una institución técnica política y lo mismo CONAF, que se desenvuelven directamente en materia de incendios. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Diputada Zagardía. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor director y felicitarlo por el trabajo que han hecho. Como nos ha explicado, es una institución que está funcionando casi el 100% a partir de enero de este año. Y hay muchas cosas por delante. Mi duda es sobre los planes. Dice que hay planes nacional, regional, provincial y comunal. Me interesan los comunales porque tengo entendido que están en plazo todavía para poder constituirse. Entonces quisiera saber sobre esos planes. Segundo, sobre la reconstrucción en los lugares, como dijo Ojeda, hay muchas casas destruidas, hay las casas de emergencia. Yo soy del distrito 21 de la región del Biobío, donde ha habido muchas casas de nacimiento. Estamos teniendo problemas con las casas de emergencia que no han sido bien construidas. En Contulmo no se ha levantado ni una casa de emergencia debido a
a que hubo problema con Sodimac, que era la empresa que tenía que instalar y que tienen una problemática, eso lo quisiera saber. ¿Y en cuánto tiempo se han dado para la reconstrucción definitiva o aún no han establecido eso? Eso serían mis inquietudes por el momento. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra, diputada Acevedo. Buenos días, presidente. Buenos días, director. Yo quiero, teniendo en claro ya el diagnóstico de lo que ocurrió en los incendios, teniendo en cuenta que hay una parte de lo que es el calentamiento global, el tema de lo que han sido las altas temperaturas en nuestro país, sobre todo en la región del Biobío, en donde nosotros estábamos acostumbrados a tener 30, 31 grados en algunos lugares, que se pasó mucho más allá, 34, 35, hasta 36 grados de temperatura, y eso de una u otra manera también ayuda a que puedan proliferar los incendios forestales. También tenemos claro que hay también una situación de la mano del hombre, que de repente no hace bien las cosas, que se pone a quemar algunos residuos, y eso llega a tener esta situación. Yo le quisiera hacer algunas consultas sobre preparación que ustedes tuvieron ante la emergencia, los planes y estrategias y el equipamiento, respuesta a la emergencia, la coordinación en la ayuda internacional, el presupuesto, la rehabilitación, los bonos de emergencia y, por supuesto, hoy día lo que es el tema de las viviendas de emergencia. Nosotros tenemos claro que se nos viene el invierno y ya por lo menos en la región del Biobío han habido algunas lluvias, y eso significa que nos vamos a encontrar con una situación bastante compleja. Pero también entiendo que lamentablemente hay proveedores que no están cumpliendo, y si lo están cumpliendo de mala manera. Por lo tanto, yo creo que también ahí el gobierno o el Estado tiene que buscar la forma alternativa de, si Sodima o algún otro ente que está entregando las viviendas, bueno, habrá que hacer los cambios suficientes, porque además esto va en contra de la política del gobierno, y por supuesto también las personas que van a quedar en riesgo es los ciudadanos que perdieron sus viviendas. Y en último lugar, yo creo que también aquí hay un problema que a lo mejor no lo hemos visto, y que en algunas de las reuniones que yo participé cuando estuvieron los incendios en Santa Juana, en Nacimiento, estaba un encargado de la Corme y le pregunté a él cuál es hoy día el trabajo, cuál va a ser la responsabilidad que ellos van a tener, cuál va a ser la mitigación cuando empiecen las lluvias en Biobío, y eso significa que las laderas de los cerros van a extraer todo lo que quedó ahí, y nos vamos a encontrar en la ruta de la madera a lo mejor con un problema mucho más complejo de lo que pudieran haber sido los incendios. Es decir, va a caer todos esos residuos en la carretera, más de alguna cosa pudiera pasar, pero ante eso, ¿cuáles son las emergencias que se van a tomar, tanto ustedes como Senapred, pero también consultarle a la Corma cuál va a ser también la responsabilidad de ellos en esta situación? Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Señor director, yo tengo algunas consultas. Lo primero, si mal no entendí, los requerimientos ya los ejecuta CONAF, o sea, se los hace a su servicio, ¿ya? Y quien ejecuta las acciones es CONAF, ¿ya? La pregunta concreta, ¿en qué fecha solicitaron por parte de CONAF la contratación de aeronaves? ¿Cuántas se contrataron y en qué fecha? Porque se supone, director, que de acuerdo a la exposición suya y también de CONAF, no es algo que
que no se pueda prever. Hoy día el diagnóstico existe, el pronóstico del tiempo con bastante anticipación, entonces quisiéramos saber en qué fecha se solicitaron los recursos aéreos por parte de CONAF. Eso es lo específico. Lo otro, una pregunta que hicimos ayer, y yo por eso también hice hincapié en el tema de los kilómetros de cortafuego, 4.500 kilómetros de cortafuego. En su opinión técnica, 4.500 de longitud. El tema es el ancho de estos cortafuegos. ¿Es lo que realmente sería recomendable, está bien, o habría que replantearse la distancia, el ancho del cortafuego? Lo otro, respecto del proceso de reconstrucción o abordar la emergencia, y que dice relación con algo planteado por la diputada Acevedo. El sentido común, ¿qué nos indica? Que la respuesta debe ser oportuna porque estamos a punto de enfrentar el invierno y tenemos en nuestra zona miles de personas, ¿ya?, que están sin una vivienda de emergencia. Tengo entendido que la contratación, y ya lo dijo la diputada Acevedo, que es a una gran empresa, el proveedor ya de las viviendas de emergencia. Y claramente no está dando la respuesta que todos quisiéramos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué focalizar en una gran empresa y no distribuir en varias empresas? Por ejemplo, empresas locales, que sí tienen la capacidad, creo yo, de no dar la respuesta en un 100%, pero si juntamos a muchos pequeños empresarios, a lo mejor podemos dar respuestas quizás más oportunas que la está dando una gran empresa como es Sodimac. Entonces, ¿se ha hecho esa pregunta? Porque tengo entendido, director, que por ejemplo en la comuna de Santa Juana son, no sé, entre 800 y 1000 casas destruidas. Y hasta hace un par de semanas solo llevaban alrededor de 60. Entonces, la respuesta no está siendo la que realmente debiera. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el servicio respecto de esto? Me gustaría que se refiriera a lo siguiente dentro de lo posible. Usted mostró una gráfica que yo la encuentro muy ilustrativa respecto de la preparación, la alerta, ¿ya?, la respuesta, la recuperación, la mitigación. Me gustaría que profundizara sobre esta lámina, ¿ya?, y profundizar respecto de fechas, ¿ya? O sea, la preparación es permanente, por lo que he visto, ¿ya? Pero me gustaría, desde el momento de que ocurre la alerta, ¿qué es lo que ocurre con la respuesta por parte de los distintos servicios que deben responder frente a esto, respecto de la recuperación y la mitigación, ¿no? Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted, saludar al director y, por supuesto, a mis colegas diputados. Director, de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos, por supuesto, mire, yo creo, no soy experto en esto, pero que efectivamente hubo una tardía en la contratación de las brigadas. Yo soy de la 9ª región de la Araucanía, entre paréntesis. Quisiera saber, de acuerdo a su experiencia, en qué mes debiera ser lo óptimo para contratar primero los brigadistas y, en segundo lugar, lo mismo que la contratación de arriendo de aeronaves. Creo que es importante saber su opinión con respecto a eso, en qué mes sería lo óptimo para esas contrataciones que, para mi gusto, ¿cierto?, es lo más importante, al menos en lo que ya vivimos, porque lo he señalado, esta comisión, en mi concepto, es primero investigar cuáles fueron las falencias, pero también saber qué es lo que podemos prevenir, o sea, no ser, yo quiero ser activo y no reactivo, proactivo y no reactivo. Entonces ese es mi objetivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Beltrán. Señor director, tenemos alrededor de 20 minutos.
si se pudiera dar respuesta a todas, de lo contrario yo le solicitaría que la respuesta las haga llegar por escrito, pero tratemos de que en este tiempo podamos darle respuesta a todas y cada una de las consultas que se han hecho. Partiendo por el diputado que ya hizo esta pregunta a CONAF. Si todo estaba preparado, teníamos más gente, más recursos, mejores presupuestos, ¿qué es lo que falló, ¿ya?, para enfrentar esto? Señor director. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio vamos a tratar de ir respondiendo cada una de las preguntas, si no, está el compromiso de enviarlas lo antes posible en vía escrita. Súper interesantes las preguntas, pero en realidad son las mismas que uno también me dice cuando llegué, porque efectivamente, a ver, el manejo de la gestión del riesgo, hay forma de enfrentarlo, y cuando nosotros vemos el tema de qué ocurrió el 2017 con este gran incendio forestal, que marcó inclusive una nueva generación de incendios, tuvo una cantidad bastante importante de hectáreas que se quemaron. Si bien hubo menos afectación, menos viviendas afectadas, pero sí la superficie que en realidad afectó fue bastante mayor. Y en realidad siempre uno, cuando empieza a trabajar la gestión del riesgo y la reducción del riesgo sobre todo, empieza a tomar siempre ese nivel máximo al que se llega para hacer toda la prevención. El problema puntual, indudablemente el organismo técnico CONAF, que podrá entregar más detalle exacto qué fue efectivamente la falencia que uno, pero lo que uno determina y las conversaciones que tenemos internamente, que efectivamente aquí también se exhibió todos los antecedentes históricos que teníamos. Es decir, la temperatura, como lo decía la diputada también, las temperaturas máximas que hubo este año fueron totalmente superiores a cualquier antecedente histórico que hubo. Los lugares, que ahí tenemos que tener también súper claro, cuando no llegan los informes, nosotros tenemos que hacer a todo esto todavía la reunión de cierre, tenemos que hacer la lección aprendida del evento para poder determinar efectivamente qué pasó. Si yo ayer preguntaba si hicimos tantos cortafuegos, hay que superponer la imagen ahora de dónde se hicieron los cortafuegos, dónde fueron los incendios, si efectivamente fueron efectivos o no esos cortafuegos. Es súper interesante que vamos, y ese ejercicio tenemos que hacerlo. Entonces, cuando tenemos toda esta cantidad de elementos, efectivamente hay que ver la cantidad de puntos. Hubo incendios donde simultáneamente tuvimos más de 46 lugares, focos en el mismo sector, 46 lugares. Entonces, indudablemente, fue la forma en que se llevó, la forma en que se empezaron a desarrollar los eventos, fue algo que no tenía precedente histórico. Es decir, no es totalmente distinto, inclusive, con la preparación, me atrevería a decir yo, que teníamos ahora. Si hubiese sido el evento como los 2017, hubiésemos tenido una cantidad bastante menor. El problema es que las distintas variables que influyeron dentro del desarrollo de un incendio superaron todo antecedente histórico. Ahora, lo interesante es ahora que estos antecedentes históricos que tenemos que ponerlo ahora sobre la mesa, y la planificación del próximo año tenemos que trabajarla en base a estos nuevos antecedentes históricos y colocar inclusive un delta adicional. Es decir, si llegamos en algún lugar a 41 grados, tenemos que trabajar que eso se va a superar este año. Entonces, esa es la planificación que tenemos que hacer en coordinación con CONAF para poder efectivamente poner un delta adicional al peor de los escenarios. Siempre poner un escenario peor. Así que efectivamente, y eso lo vamos a poder tener claro una vez que hagamos las reuniones totalmente, que podamos sentarnos y decir efectivamente, por favor, sinceremos qué faltó, qué hicimos, qué faltó por hacer y qué mejoramos para que esto no vuelva a suceder, que yo creo que va a ser súper interesante esa reunión. Sobre la otra consulta, efectivamente, por lo menos nuestro servicio es un servicio netamente técnico, lo señalé los directores. Yo, en particular, fui director de Tarapacá 8 años, pasé por 3 gobiernos distintos. Director, sí, por favor. O sea, en concreto, hoy día no tenemos una respuesta respecto de lo que realmente falló. En concreto, tenemos que esperar exactamente la información técnica oficial de todos los detalles para que la... 30 segundos. Diputado. ¿En qué fecha va a ser esa reunión? Porque si nosotros terminamos antes de esa reunión, nosotros no vamos a tener ninguna conclusión. La convocamos la próxima semana, diputado. No hay problema. La vamos a convocar ya para poder tener que entregar los antecedentes requeridos a la comisión. Director, siéntase convocado nuevamente, yo diría que para la primera o segunda semana de mayo, de tal manera que tengamos respuesta de nuevo. Siéntase convocado para la primera o segunda semana de mayo, una vez que ya haya ocurrido esa reunión, de tal manera que pueda darnos respuesta a la reiterada consulta que ha hecho, por supuesto, presidente, esta comisión, ¿ya? A pesar de que ya CONAF dijo cuál era la razón, oye, o sea... Vamos a comparar. Ya. Director. Bueno, como señalaba, somos un organismo totalmente técnico, lo decía, inclusive yo en lo personal pasé por 3 gobiernos y así los directores
todos han pasado, es decir, inclusive ahora no hubo ningún cambio de director regional, a nivel nacional ninguno, el único que queda vacante, mi vacante en Tarapacá, que se está haciendo el concurso efectivamente, y la idea es que se continúe. Sobre la calidad de organismo técnico de otro servicio, en realidad no podría, no lo conozco bien exactamente como para estar haciendo ahí una opinión, Diputado. Más que una opinión, director, su relación con el otro servicio, ¿es de carácter político o es de carácter técnico? No, por con la CONAF CONAF? no, netamente técnico. No, netamente Muchas técnico. gracias. 100% técnico nuestra relación con el servicio. Eso sí que totalmente claro y doy fe de eso. Sobre el tema de los planes, efectivamente los planes es uno de los principales aspectos que tenemos que estamos trabajando, como lo dice presente, a las comunas, se le está haciendo la capacitación, inclusive uno de los compromisos que hay ahora en el programa de reconstrucción que presentó el gobierno para la zona. El cuarto eje va netamente orientado al tema de la asesoría en la confección y desarrollo de los planes comunales de emergencia, y ya estamos en contacto con ellos y estamos viendo la posibilidad de, a través de fondo nuestro, o pidiendo los fondos a los organismos correspondientes o al gobierno regional, poder hacer el financiamiento de los planes para que una de las prioridades que nos estableció el gobierno fue precisamente que estas comunas que fueron afectadas puedan contar con su plan lo antes posible, así que eso lo tenemos totalmente contemplado y es una importancia que le están dando 100% a eso, así que tenemos que hacerlo. Y también directamente el subsecretario Monsalve nos pidió ver cómo podemos aumentar y trabajar orientadamente con el tema Contulmo, Nacimiento, nos dieron prioridad a toda la gente en Biobío. Todavía tenemos personas que están en carpa, sacarle las carpas y nos dieron, ojalá que esta semana toda esa gente pueda quedar fuera de carpa y pueda quedar en su vivienda de emergencia. En las otras dos regiones ya no tenemos nadie en carpa. En Ñuble teníamos una sola familia en carpa, pero ya el lunes ya salió de la carpa, así que estaríamos con ese punto listo, pero es el tiempo de seguir trabajando, y nosotros lo que podríamos entregar son las fechas de la etapa de rehabilitación. Es súper importante, nosotros trabajamos hasta la rehabilitación, la reconstrucción ya entra al MIMBU por otra vía. Nosotros nos tenemos que preocupar es que la gente pueda tener una vivienda, y también nosotros, y las orientaciones que nos han entregado del gobierno, es que esta vivienda, si bien es vivienda de emergencia, es decir, es una vivienda que se supone que es transitoria, se le está entregando o se les va a entregar, pero todavía estamos en ejecución, con estándares bastante buenos. Es decir, las viviendas van a quedar todas con fosa, y si no están por mientras con fosa, mientras se le instale fosa, le está instalando un baño químico, y las viviendas, ya todo lo que es las líneas de alta y mediana tensión, ya estamos en condiciones de poder empezar a hacer los empalmes a estas viviendas. Entonces la idea es que podamos tener, es decir, el gobierno está hablando de vivienda entregada cuando la gente tenga luz, para ser súper claro, luz, agua y baño. Es decir, eso es lo que nos pusieron como desafío, y en eso es donde estamos trabajando, y esto tiene que ser a más tardar la segunda semana de mayo, porque tenemos súper claro el tema de las precipitaciones, y no estamos esperando que ocurran. Es decir, ya hemos tenido 3 reuniones con las direcciones regionales, inclusive ahora yo aquí tengo que estar a las 12 con los 3 delegados en la Moneda, porque precisamente vamos al tema. Ya se han hecho reuniones con Serna Geomín, nos reunimos con los directores regionales y ellos nos plantearon cuáles son los puntos en Concepción, el sector del Santo, Punta Lavapié, lugares que podrían verse afectados en caso de que tengamos precipitaciones. Se le está dando prioridad. Serna Geomín ya fue a terreno, hizo el levantamiento y nos está entregando orientaciones, y se están arrendando maquinaria para que se puedan hacer los trabajos de mitigación. Director, yo quiero que profundice en lo siguiente, porque es muy importante. Yo creo que hay personas afectadas que nos pudieran estar viendo. Yo tengo, la verdad, ciertas dudas respecto de lo que usted está planteando. O sea, lo que no se hizo en 2 meses, lo vamos a hacer en 2 o 3 semanas, cuando usted dice que vamos a sacar a las personas de las carpas. ¿Eso significa que las vamos a ubicar en una vivienda de emergencia? ¿O qué otra alternativa? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Repito, lo que no se ha hecho en 2 meses, lo piensan hacer en 2 o 3 semanas. La verdad es que a mí me llama la atención. Me gustaría que explicara cómo lo van a hacer, particularmente, yo sé que todas las comunas son importantes, la comuna de Santa Juana. La comuna de Santa Juana yo diría que es la más afectada del país. El 80% de la superficie quemada, entre 800 y 1000 casas destruidas. Hasta hace un par de semanas, 2 semanas atrás, llevaban alrededor de 50 casas entregadas.
Y usted me dice que en 2 o 3 semanas van a sacar a todas las personas de las carpas o las condiciones que están viviendo y las van a ubicar en una vivienda de emergencia. Me gustaría que nos explicara cómo lo van a hacer. Sí, diputado, hasta hace 2 semanas en el sector de Santa Juan, de la región del Biobío, específicamente en la región habían la semana pasada 64 personas viviendo en carpa. Hoy día precisamente nos tienen que actualizar el dato. En 64 personas, es decir, cuando uno le lleva el número de vivienda de reconstrucción, es un número que se puede realizar. ¿Y por qué lo vinculo esto? Con el tema que se planteaba de las empresas que no dieron el estándar requerido. Había una serie de aspectos normales, normativos, que teníamos el objetivo que nos había planteado el gobierno de poder hacer los empalmes eléctricos, nos estábamos demorando. Lo bueno que ya todos esos convenios, los contratos, los protocolos con la empresa eléctrica, SAESA, ACG, están todos firmados. Entonces la empresa ahora está en condiciones de llegar y conectar. Que eso no demoró mucho, fueron 2 o 3 semanas que estuvimos netamente en la firma de los convenios. Entonces ya eso está subsanado. Las empresas que no están dando abasto, hoy día precisamente ya se le comunicó a esa empresa, la más grande, que sale, ya no participa en el proceso de reconstrucción y se reasignaron a otros proveedores, y lo digo con nombre, por ejemplo, hay un proveedor que es Cáceres, que es un proveedor local de allá, que está trabajando realmente de una forma impresionante. Es impresionante cómo está trabajando. Se comprometió ya a construir 23 casas diarias y lo está haciendo, lo está cumpliendo. Inclusive hoy día nos responde si puede construir 30 casas diarias. Entonces, indudablemente, todo eso se le está reasignando a él, también a Fundación Vivienda, también que está trabajando bastante bien, y se le está reasignando a los proveedores que han dado realmente el ancho, ya han podido trabajar, se le está reasignando en la vivienda a ellos. Entonces, esto nos permite decir que vamos a avanzar mucho estas 2 semanas o 3 semanas en el nivel de lo que se estaba construyendo en comparación a cómo estaba. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. No, solo para precisar, quiero una información que ojalá lo más exacta posible. Lo que pasa es que el diputado presidente de esta comisión dice 1.800 a 1.000 viviendas. Usted habla de 67 familias o personas inclusive, no sé si son grupos familiares, personas. ¿Tiene el dato exacto como para poder hacer un seguimiento real de este tema que me parece de la máxima importancia? Porque ya el incendio pasó, hay que buscar las causas, buscar las mejores, hacer la evaluación que podemos sacar como elección para el futuro, pero hoy día hay gente esperando, familias esperando, y con urgencia, ¿cierto? Soluciones. Entonces me parece que, ¿por qué no aterrizamos los números? Porque para tener un dato exacto de cuántas familias requieren hoy día con urgencia una vivienda, aunque sea transitoria o de emergencia, ¿cierto? Y en qué plazo específico esas viviendas van a estar a disposición efectiva de la familia. Gracias, presidente. Por su intermedio, diputado, presidente, nosotros recibimos la solicitud de 1.813 viviendas hasta el día de hoy. Todavía están llegando. El viernes pasado eran 1.810, nos han seguido sumando, es decir, no hemos cerrado la ventana, es decir, la gente que compra requisitos. 1.813 viviendas es la solicitud que nosotros recibimos desde las direcciones regionales. Y hasta el día de hoy tenemos, y que este dato va a variar al mediodía, pero tenemos 843 viviendas ya finalizadas. Es decir, estamos llegando al 46.5%. Todas de emergencia, pero con estándar que antes no se entregaba. Inclusive la ley a nosotros decía que la vivienda no tenía que ser recibida por obras municipales, pero se está entregando las viviendas con fosa, se va a entregar las viviendas con conexión eléctrica y en algunos casos, inclusive se le está dejando fosa, que es súper importante, a gente que antes no tenía fosa, tenía un pozo negro. Y fue las orientaciones que nos entregaron desde Presidencia, tiene que mejorar el estándar. Fosa, inclusive estamos haciendo el análisis ahora, y yo por favor lo digo ahora ya, hoy día, mañana, que la gente que por algún motivo no pueda conectar un empalme eléctrico, o se le va a instalar o un generador, pero que la gente pueda quedar con las condiciones dignas, que es las condiciones que a todos nos gustaría tener, por lo menos la gente quede. Considerando que el concepto de la vivienda de emergencia supone que era una vivienda provisoria, temporal, y después entrega la vivienda definitiva, pero van a quedar con un estándar bastante superior, considerando, y lo hemos tenido súper claro, y por eso, la semana pasada estuve 3 veces con el subsecretario viendo exclusivamente este tema, ahora salgo de acá, le digo, voy para allá, el jueves estamos con el presidente, entonces se nos ha dado la prioridad de este tema. Y estamos agotando, presidente, en realidad todas las instancias para poder, estamos haciendo un seguimiento diario a la empresa, es decir, si la empresa nos reporta que el día siguiente va a ser 10 casas, la empresa no lo hace, ya no le estamos dando una segunda oportunidad. No cumplió, fuera, se reasigna la vivienda al proveedor que sí está cumpliendo. Solo para la constancia, presidente, solo para la constancia, 45% de entrega aproximadamente al día de hoy, a 2 meses de la emergencia. Exactamente. ¿Y el horizonte de tiempo para la entrega de las
1000 viviendas restantes que hablaba el diputado. Nosotros con la programación que tenemos Más hoy o día menos. de ir construyendo, tenemos una programación real que con ir llegando a la construcción de 195 viviendas semanales, estaríamos llegando a la semana del 14 de mayo con esa proyección. Y estamos agotando las instancias para aumentar esa producción de 195 a más, cosa de poder acortar al máximo, porque sabemos que es realmente importante poder cumplir con el plazo. Ok, a la Secretaría. Vamos a invitar al director para la segunda semana de mayo, y allí nos va a dar cuenta de el veámosla. Son dos cosas que nos va a interesar. El resultado de la evaluación, de qué falló, y el detalle, director, del proceso de reconstrucción, ¿ya? Cómo se abordó la emergencia, cuántas casas entregadas, de tal manera que tengamos las cifras claras. Diputada Acevedo. Presidente, por su intermedio, director, usted nos ha dado una relación de cuántas son las viviendas de emergencia que se han construido. ¿Usted tiene hoy día, hasta esta fecha, algún informe con respecto a si hay casas ya en forma definitiva? Por lo que tengo claro, por lo que me han comentado en Santa Juana, habrían ya algunas casas definitivas. Me gustaría saber si usted tiene alguna información con respecto a eso. Sí, director, nos quedan 2 o 3 minutitos. Lo siguiente, aclararle la siguiente situación, director. Una situación es aquel que está en una carpa, y la otra situación es el que no está en una carpa, pero está en situaciones realmente muy, pero muy precarias. O sea, cuando usted nos plantea de que son alrededor de 60, ¿ya?, que están en carpa, yo la verdad es que, director, le sugeriría ir a terreno y ver aquellas personas que no están en carpa, pero sí están en una situación extremadamente precaria. Hay algunos que están viviendo abajo de un par de latas, y yo diría que es igual o peor que estar viviendo en una carpa. Entonces, quedarnos con la respuesta de que son 60 nada más, yo creo, director, que hay que reconsiderar esa respuesta. Yo creo que son muchos más. Y mi sugerencia, no es que desconfíe, ¿ya?, de los funcionarios, pero mi sugerencia, director, es que se pegue una vuelta a terreno y verifique, ¿ya?, en las condiciones que están viviendo muchos ciudadanos que no estando en carpa, pero están igual o peor que estar en una carpa. Realmente. ¿Ya? Sí. Diputado Beltrán, estamos a punto de cerrar. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve. Solamente informarle al director que en la comuna de Lumaco, que también es de la Araucanía, son 47 viviendas. Y en este momento hay 7 que se están construyendo, viviendas de emergencia, y recién solo 11 casas que serían definitivas. Es decir, estamos hablando de 18 de 47. Y la situación climática para esa zona es realmente compleja, por lo tanto le pido, ¿cierto?, tomarlo con urgencia para poder solucionarlo. Muchas gracias, presidente. La verdad, director, es que tenemos que ir a la sala, ya están sonando los timbres y debemos concluir. La verdad es que entramos en un tema extremadamente sensible, ¿ya? Todo el tema es interesante, pero el tema de la vivienda de emergencia no es menor. Así que, de acuerdo a las facultades que tengo, ¿sabe qué, director? Lo voy a convocar para el próximo lunes a esta misma hora, sí, o el martes a esta misma hora, de tal manera que la mayoría del tiempo nos aboquemos al tema de las viviendas de emergencia, y así usted podría tener estos días para verificar realmente lo que está ocurriendo en terreno, que los que somos de la zona, como las diputadas aquí presentes, o los diputados presentes, vemos una realidad muy distinta a los números que usted puede estar manejando, y creo que es bueno que los sinceremos, ¿ya? Así que, director, próximo martes a las 8:30 para continuar, y así también dar respuesta a las preguntas que quedaron pendientes. 25. Bien, director, le agradecemos a usted y a su equipo por la asistencia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se cierra.
Gracias.